¿Cómo está? Inició la agenda abierta. Buena semana para todos. Vamos a ver qué le traemos hoy. En primer lugar, le cuento que en saludo a los 200 años del Congreso de Angostura comenzaron en Venezuela los ejercicios militares Bicentenario 2019. Son ejercicios de preparación combativa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Se están realizando en el contexto de la preparación justamente de los uniformados en Venezuela ante la arremetida imperialista y esos anuncios de la derecha de una posible invasión militar. Pero en paralelo también se está desarrollando en Venezuela, lo hemos venido contando a lo largo de estos días, la recolección de firmas en apoyo a la revolución bolivariana, en apoyo al presidente Nicolás Maduro, en apoyo a la paz, en resumen. Hay muchísimas actividades en Venezuela, por eso es que le consultamos a través de las redes sociales esto. Pese a varios intentos de Estados Unidos y sectores de oposición de socavar la moral combativa de los uniformados en Venezuela, la FAN participa junto al pueblo y sus líderes en la operación militar Bicentenario de Angostura 2019. En el contexto del Congreso de Angostura se cumplen 200 años. Para preservar la paz nacional es una opción que usted puede marcar. La segunda, combatir la amenaza externa de la intervención, como le decíamos. Y tercero, bueno, es otra opción, son ejercicios rutinarios. Usted se decide por la que más usted considere que se avenga. También vamos a hablar de la Unión Africana. Está sesionando desde ayer domingo su cumbre número 32 de jefes de Estado y de Gobierno. Hay varios temas de relieve, como por ejemplo el asunto de los refugiados. Usted sabe que el continente africano, si se quiere, es el de mayor migración hacia Europa. ¿Qué estrategias se diseñan? Incluso estrategias para la mayor integración de las naciones que integran este continente, integración en lo económico, integración en lo social, también cómo detener los conflictos, entre otros aspectos. Por eso también le consultamos en redes esto que ve acá. ¿Debe el mundo mirar al África y velar por el desarrollo integral de sus naciones y sus pueblos? Una opción, sí, es una deuda histórica. Otra opción, sí, son siglos de explotación. Y una tercera opción, no, en África todo está bien. Usted marque la que considere que se avenga más a sus requerimientos. Vamos a comenzar. En Venezuela iniciaron los ejercicios militares Bicentenario de Angostura 2019 en el fuerte militar Guaycaipuro, estado Miranda. Los entrenamientos empezaron el día de ayer y durarán hasta el 15 de febrero. Tienen el objetivo de exponer las capacidades operativas y técnicas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto a la milicia bolivariana, que hasta el fin del mes debe llegar a los 2 millones de milicianos. Durante las prácticas se pondrán a prueba, entre otros aspectos, las acciones de comando y control, comunicaciones y planificación militar. Son los ejercicios militares más importantes de nuestra historia porque estamos moviendo a millones de hombres y mujeres, porque estamos probando todo el sistema de armas para la defensa terrestre, marítima y aérea de nuestro país. Hoy hemos tenido en este fuerte Guaycaipuro, que lleva el nombre de nuestro gran cacique indio jefe, hemos visto cómo se combina la capacidad profesional de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana con la capacidad y la pasión popular de la Milicia Nacional Bolivariana. Una combinación perfecta, una ecuación perfecta en la doctrina de guerra de todo el pueblo, en el concepto estratégico de defensa nacional. En la dinámica y logística de estos ejercicios también se sumarán la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, así como voceros de organizaciones de base del país, además de contar con la cooperación de países aliados como Rusia y China. El nombre de las prácticas hace referencia a la celebración de los 200 años del Congreso de Angostura, en el que se creó la primera constitución del país. Hoy en Agenda Abierta analizaremos la preparación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del poder popular ante las amenazas extranjeras. ¡Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Comando de Defensa Aeroespacial Integral!
Vamos a comenzar a revisar portales de prensa que tienen que ver con estos ejercicios militares, pero hay otros temas, como les decía al principio del programa, que también están aconteciendo en esta nación suramericana. El primero es últimas noticias. Vamos a leerlo aquí. Fuerza Armada Nacional Bolivariana se prepara para defender la paz. El jefe de Estado, Nicolás Maduro, reiteró el llamado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la FAMBA, a la unión de toda la nación para defender el derecho a la paz y el país. Durante su participación en el inicio de los ejercicios militares que se efectuaron en el fuerte Guaycaipuro, estado Miranda, como parte de esta operación Bicentenario de Angostura 2019, señalaba el presidente Maduro que con este entrenamiento estamos defendiendo el derecho a la paz de la generación de hoy y del futuro, y lo estamos defendiendo con la fuerza de la razón. Vamos a ver qué nos tiene, por ejemplo, el portal Cubasí. Lo vemos acá en pantalla también. Cubasí.cu. Congresista le dijo a Guaidó: usted no puede autorizar las intervenciones militares de Estados Unidos. Sucede que congresistas estadounidenses se manifiestan en contra de esta iniciativa de sectores de la derecha, en este caso están liderados por el diputado Juan Guaidó, de una presunta intervención militar. Después de que el diputado opositor no descartara esta semana autorizar una intervención de Estados Unidos en el país caribeño, el congresista demócrata estadounidense Ro Khanna le ha recordado al autoproclamado presidente encargado, entre comillas, que no le corresponde a él tomar ese tipo de decisiones. Señor Guaidó, decía, usted puede proclamarse el líder de Venezuela, pero no puede autorizar las intervenciones militares de Estados Unidos. Solo el Congreso de Estados Unidos puede hacerlo, tuiteó Khanna el sábado y agregaba: no lo haremos. También tenemos aquí el Correo del Orinoco, se nos estaba adelantando en pantalla, lo vemos aquí. Alimentos enviados por Estados Unidos como presunta ayuda humanitaria son nocivos para la salud. Vamos a correr para leer este portal. Corremos rapidito, esa es la cosa. Numerosos estudios de organizaciones nacionales e internacionales han arrojado que los productos que son enviados desde Estados Unidos como ayuda humanitaria, entre comillas, usan preservantes que son altamente nocivos para la salud. Vea a continuación la lista de alimentos con preservantes, con químicos que forman parte de estas cajas con el nombre de la USAID. Por presunta ayuda humanitaria intentan entrar esos alimentos de larga duración y son justamente equipos del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, NCBI, por su sigla en inglés, el que forma parte de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el que desarrolló este estudio donde asegura que entre las principales contraindicaciones del uso de estas sustancias como aditivo en alimentos y bebidas se encuentra que tienen, escucha bien, potencial cancerígeno. Actualidad RT también tiene una información que tiene que ver con Venezuela. Rusia propone un proyecto de resolución que, sobre Venezuela que puede ser, dicen, base para un consenso. El director del Departamento Latinoamericano del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, me refiero a Alexander Shtinyan, afirmó que Moscú tiene la intención de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU su propio proyecto de resolución para resolver la crisis de Venezuela en respuesta a la versión estadounidense que prevé la celebración de nuevas elecciones. Abro comillas, hemos propuesto un borrador que en nuestra opinión podría convertirse en la base de un consenso o al menos obtener una mayoría de votos, dijo el funcionario ruso. Esto tras lo ocurrido el fin de semana pasado, el viernes específicamente en Uruguay. Y la Radio Mundial YBKE continúa la jornada de recolección de firmas contra la injerencia de Estados Unidos, otra de las aristas de las acciones que se están desarrollando en esta nación suramericana. Esta jornada de recolección de firmas se desarrolla desde el pasado miércoles, usted lo recordará, por el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro con el fin de recolectar 10 millones de firmas y enviar un mensaje de paz y respeto a los venezolanos.
En la tarde de ayer, el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Pedro Infante, enviaba un mensaje a los jóvenes para que se integraran y se mantuvieran desplegados en todo el territorio nacional, participando en las actividades productivas y educativas. Hasta aquí la revisión de portales, para que vea que es mucho lo que hay en Venezuela, mucho lo que ha acontecido este fin de semana y lo que seguirá aconteciendo a lo largo de esta semana que comienza. Pero hay una usuaria, Natalie, que publicaba un video en su cuenta Twitter demostrando la cola para firmar por la paz en Venezuela, a propósito de ese portal que estábamos leyendo, en una secuencia de la fila de personas que esperaban para firmar por la paz, específicamente en la Plaza Bolívar. Decía: se me agotó el tiempo de grabación. A paso rápido, caminé 3 minutos continuos, la gente seguía llegando. Algunos dirán que no existen. Yo firmo por la paz de Venezuela. Ahí están las imágenes, las puede apreciar. Bueno, vamos entonces a avanzar. El almirante en jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, me refiero a Remigio Ceballos, quien estuvo visitándonos la semana pasada en nuestra agenda, decía lo siguiente: estamos en la FAM para defender a la patria y sus instituciones, no abandonar a nuestros superiores. Eso es más importante que cualquier burda declaración de esos individuos que buscan fomentar la desunión entre nosotros. Vamos a escuchar al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, que también se pronunciaba al respecto. Esa sería la peor amenaza, pues la intervención militar que nosotros enfrentaríamos en un conflicto de esta naturaleza, pues que puede terminar en cualquier parte. Nosotros estamos pidiendo que se respete la soberanía de Venezuela, así como todo país, todo gobierno, todo pueblo exige respetar su soberanía, su independencia, resolver sus asuntos y sus conflictos de manera pacífica, bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. Nosotros esperamos que todo esto termine en diálogo, como ha pedido el presidente y comandante en jefe, diálogo profundo, sincero, con una agenda abierta, sin maniobras, sin incidencias, sin influencias imperiales, que nos permita a nosotros, bueno, viabilizar la crisis en que han metido a Venezuela. Vamos a pasar al análisis. Mucho hay que plantear, mucho hay puesto sobre el tapete. Por eso me acompaña en esta ocasión Jorge Ladera, politólogo, maestrante de filosofía de la guerra, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Muy bien. A la Agenda Abierta. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ya vemos, comenzaron entonces los ejercicios Bicentenario de Angostura 2019. ¿En qué contexto se dan estos ejercicios? Bueno, en principio estamos en el contexto de los 200 años del Congreso de Angostura, el Congreso convocado por el libertador Simón Bolívar para hacer la propuesta de una constitución que permitiera la integración política y social de Venezuela, una constitución que le daba al surgimiento a una nueva estructura de Estado en Venezuela, que garantizara el mayor nivel de justicia social, el mayor nivel de igualdad social, y aún siendo el libertador Simón Bolívar el jefe supremo de la República, nombrado por el pueblo de Venezuela, convoca un Congreso anfictiónico que le permita al pueblo, a través de su delegado designado, constituir una nueva república. Eso es el contexto histórico. En el contexto reciente de la coyuntura estamos haciendo ejercicios militares, primero amparados en el principio establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 322 y el artículo 326. El artículo 322 nos dice que la seguridad y defensa de la nación es potestad y facultad exclusiva del Estado venezolano y la ejerce a través de los órganos competentes, en este caso la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y el artículo 326 nos dice que la seguridad y defensa integral de la nación va en función del principio de corresponsabilidad, pueblo y Fuerzas Armadas para la defensa de la nación. Y de cara a la amenaza, entonces imbricada la filosofía de la guerra de todo el pueblo. Es un principio también manifestado por el comandante Chávez en la Unión Cívico-Militar. Correcto. El principio de la guerra de todo el pueblo planteado por el comandante Chávez parte del principio de la experiencia obtenida por Vietnam en la guerra de 20 años de 1955 a 1975, un ejercicio donde se conjuga organización del ejército popular con el pueblo para la defensa integral de la nación. ¿Cuál es la relevancia de este ejercicio en el contexto que vive Venezuela? Hoy sufrimos
o somos víctimas de una amenaza de la más grande que ha vivido la historia contemporánea de Venezuela por parte del gobierno de Estados Unidos, presiones en el ámbito económico, presiones en el ámbito político, presiones en el ámbito diplomático, insinuaciones militares con desplazamiento de fuerzas élites hacia Colombia, fuerzas élites de Israel hacia Brasil. O sea que no es una fantasía del gobierno bolivariano idear estos ejercicios de preparación combativa, porque como dicen algunos sectores de oposición, se están inventando una guerra. No, para nada. Es decir, el Estado venezolano está respondiendo en consecuencia con la amenaza. Tenemos la posibilidad de una amenaza real, tenemos la posibilidad eminente de una agresión militar y tenemos que mostrar primero el apresto operacional. El apresto operacional con la capacidad defensiva que ha obtenido el Estado venezolano en los 20 años de la revolución. En segunda instancia, mostrar la capacidad de la unión cívico-militar que se ha logrado con Venezuela. Ayer veíamos entre los ejercicios que se hacían una cancha de entrenamiento integral de la Milicia Nacional Bolivariana, donde estaban dispuestos más de 5.000 efectivos de la Milicia Nacional Bolivariana, con el manejo de unidades tácticas, unidades operativas para la defensa, con artillado y no artillado. Y nosotros tenemos la obligación de mostrar con qué contamos para que quien se atreva a profanar el suelo sagrado pueda salir como lo dijo Mazón en su momento, que quien pretenda invadir Venezuela morderá el polvo de la derrota, anegado en sangre, si no parece en la contienda. Es correcto, parafraseando las palabras del titán de bronce, Antonio Maceo. Aquí hay algo también que llama mucho la atención, ¿no? Y es el hecho de que potencias mundiales se suman a estas actividades de defensa de la paz en Venezuela. Son el caso de Rusia, de China. Correcto, porque es que a nadie le conviene una guerra en Venezuela ahorita. Si una guerra en Venezuela representaría una repercusión muy negativa en todo el continente suramericano. Rusia y China tienen la obligación de contribuir en el proceso de defensa de la estabilidad venezolana. Primero, Venezuela es un socio estratégico para la economía rusa y la economía china, en primer lugar. En segundo lugar, Venezuela representa el punto de equilibrio de América del Sur. Es la fuente fundamental de energía. Imagínense qué pasaría con los países del sur si es intervenida militarmente Venezuela. No tendrían acceso a los recursos energéticos con que disponen hoy los países del Petrocaribe. ¿Cómo sería el éxodo masivo de venezolanos producto de la guerra en el continente? ¿Cuál sería el impacto económico en el continente de cara a un conflicto militar? Es decir, un conflicto militar en Venezuela representaría la pérdida del equilibrio que se ha logrado en los últimos 20 años con la revolución bolivariana. Por eso Rusia, China, potencias que tienen la capacidad armamentista y tienen la capacidad de influencia en el plano económico, apuestan a mantener el equilibrio en Venezuela. Y en este contexto, ¿cómo cree que pudiera reaccionar, por ejemplo, Estados Unidos y sus gobiernos aliados en la región? Sí, Estados Unidos va a mantener una política muy agresiva. Si la respuesta de Estados Unidos es vital, lo hemos visto en las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, lo hemos visto en las declaraciones del secretario de Estado, ellos persiguen fundamentalmente el acceso a la energía, el petróleo. Ellos tienen como propósito el control del petróleo. De cara a esto, ellos van a mantener una agresión muy fuerte desde el punto de vista diplomático. Lo hemos visto con el show mediático de la mal llamada ayuda humanitaria, esto que usted mencionaba recientemente antes de llegar a la conversa que tenemos en este momento. Sí, es un disfraz. Miren, yo quisiera hacer un pequeño ejercicio, una analogía rapidita. Estados Unidos plantea que va a dar una ayuda humanitaria a Venezuela de 20 millones de dólares. 20 millones de dólares. El presidente Nicolás Maduro en este momento está dando un bono que es el bono del Bicentenario de Angostura. Ese bono son 18.000 bolívares. Al cambio, la tasa oficial que establece el Estado venezolano son 6 dólares. Si llevamos a eso, a 6 millones de venezolanos, que normalmente es lo que le llega el bono, son 24 millones de dólares. Va por encima de la presunta ayuda humanitaria. Solamente los bonos que da el presidente Nicolás Maduro está por encima de la presunta ayuda humanitaria. Pero además, los propios funcionarios estadounidenses y sectores de la derecha en el país que están al frente de esta presunta ayuda humanitaria ya se han aventurado a decir que esa ayuda humanitaria no va a llegar a todos los venezolanos, sino que sería selectiva. Correcto, porque además ellos establecen unos canales a través de las ONG que tienen en el país para poder garantizar la distribución. Ellos están conscientes que eso no es la respuesta estructural para la situación de Venezuela. La respuesta estructural para la solución de la situación de Venezuela es que nos quiten el bloqueo. La respuesta estructural es que Bélgica nos permita comprar medicina. La respuesta estructural es que nos desbloqueen los activos de petróleo de Venezuela en Estados Unidos. La respuesta estructural es que nos den la posibilidad de movilizar el oro que tenemos en Europa. Si la respuesta estructural es que Venezuela tenga la capacidad y la posibilidad de movilizar las finanzas internacionales de cara a satisfacer la demanda interna de productos e insumos. Lo que están haciendo con Venezuela es muy parecido a lo que pasó con Cuba. Primero montan la matriz mediática para dar a conocer que existe una violación de los derechos humanos y una dictadura, una tiranía que no permite la participación. Seguido de eso viene el bloqueo diplomático, luego el bloqueo económico y luego vinieron operaciones militares, lo supimos en Valle de Cochino, vimos cómo fue las operaciones militares encubierto con Hugo Bosch y todos los terroristas como Posada Carriles que hicieron atentados
atentados en contra del pueblo cubano. Esa situación se la quieren repetir en Venezuela. No les interesa que el continente latinoamericano tenga un país como Venezuela al frente para poder garantizar el desarrollo y la independencia de los pueblos del mundo. Ahora, volviendo al tema de la ayuda humanitaria, para que la audiencia internacional, incluso venezolanos que nos están observando en este minuto, comprendan mejor qué peligros se ciernen de aceptar esa presunta ayuda humanitaria. Hay varios elementos. El primer elemento, existe el peligro de perder la soberanía, porque al permitir el ingreso de agentes externos en el sistema de distribución de alimentos nacionales, sin la participación del Estado pierdes el principio de soberanía. No tienes el control sanitario, no tienes los controles de calidad, no tienes los controles que establece el Estado para garantizar que lo que ingresa al país tenga las condiciones mínimas establecidas por la Organización Mundial de Salud, lo que derivaría en un peligro para la salud nacional, que también sería un impacto muy negativo porque nos tienen bloqueados desde el punto de vista de las medicinas y compra de medicamentos a nivel internacional. Eso es lo primero. Lo segundo es que se corre riesgo de que entren mercenarios, que entren armas, que entren agentes encubiertos que puedan subvertir el orden interno y amenazar en contra de la estabilidad y la paz de Venezuela. Yo tengo muchos amigos en el mundo y muy pocos creen la paz que hay en Caracas, si la paz que se respira en Venezuela. Hay una situación de tensión internacional generada por las grandes corporaciones de la comunicación, pero la situación, tú circulas hoy en Caracas y Caracas está tranquila, está normal. Hay un pueblo movilizándose en función de la defensa integral de la nación, asumiendo el principio del artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la corresponsabilidad. Hay un pueblo organizándose y movilizándose para la recolección de firmas para manifestar nuestro rechazo a las políticas intervencionistas de Donald Trump. Esa es otra de las aristas que estábamos analizando incluso sobre la base de la revisión de portales. El proceso de recolección de firmas es un proceso nacional para que la audiencia de Telesur también tenga una mayor visión de esto. ¿En qué se basa ese proceso de recolección de firmas? ¿Es obligado? No, es voluntario, pero eso tiene un antecedente. Un ejercicio parecido se hizo cuando Barack Hussein Obama decretó, a través de una orden ejecutiva, que Venezuela era una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad de Estados Unidos. En ese ejercicio, de cara a la Cumbre de los Pueblos que se hizo en Panamá, se hizo un proceso de recolección de firmas y se recogieron más de 11 millones de firmas y se le presentaron a Barack Obama como repudio a sus políticas intervencionistas. Hoy el Estado venezolano, a través de la revolución, el partido y los movimientos populares y las organizaciones sociales, hace una convocatoria primero voluntaria, abierta y pública para que el pueblo manifieste su rechazo a la guerra, porque en definitiva, más allá de las contradicciones que puedan existir en Venezuela, el pueblo venezolano quiere vivir en paz, quiere tener la tranquilidad y el sosiego de poder salir a las calles normalmente, cumplir sus actividades cotidianas. Este proceso de recolección de firmas va a ser la expresión de la manifestación masiva del pueblo venezolano de resolver las controversias, las contradicciones o las dificultades que puedan haber en el plano político a través del ejercicio de la política. Y la política con P mayúscula, es la política de los grandes pensamientos, de la batalla de ideas. Recuerdo nuevamente a José Martí cuando nos decía que trinchera de ideas valen más que trincheras de piedra. Y la convocatoria hoy es a combatir desde las ideas, a combatir desde la diplomacia, a combatir desde los organismos internacionales que están establecidos como la ONU, que rechaza la intervención y la injerencia directa que está haciendo Estados Unidos, o a través de organizaciones o diálogo como lo que está planteando México para que Venezuela pueda conseguir la posibilidad de resolver el conflicto que tiene. Hablando del tema diálogo, veíamos que se desarrollaba entrando el fin de semana que nos antecedió la conferencia de Uruguay. Y vimos que, bueno, hay posiciones divididas. Una que está prácticamente siendo liderada por la Unión Europea, que se pone de parte de los sectores de oposición que piden elecciones y tal, y la otra que, como bien decía, asumen la postura aquí México, Bolivia, entre otras naciones, en apoyo a la soberanía y la paz en el país. En medio de todo esto, en medio de esa, digamos, equidad de posturas por el momento, aparece esta propuesta que da a conocer el director para Latinoamérica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Shtinin, y que yo daba lectura también hace minutos. Él afirmaba que Moscú tenía la intención de presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU su propio proyecto de resolución para resolver la situación en Venezuela en respuesta a una versión estadounidense que prevé justo eso, la celebración de elecciones. Decía, hemos propuesto un borrador que en nuestra opinión podría convertirse en la base de un consenso o al menos obtener una mayoría de votos. O sea que ahora el tema va a la ONU.
En principio, Estados Unidos convocó de manera emergente al Consejo de Seguridad de la ONU por ser miembro pleno del Consejo de Seguridad de la ONU y tuvo una derrota. La respuesta ante eso es la propuesta rusa de poder establecer a través de la ONU un proceso de diálogo a través de una propuesta de resolución que permita la salida en el campo diplomático de la situación venezolana. Pero algo que quería decir que creo que es importante que lo enfaticemos. Sí. La situación política que vive Venezuela no es una situación política que deriva de la inestabilidad interna, es una situación que deriva de la intervención externa de agentes transnacionales y de corporaciones transnacionales que influyen directamente en el escenario político venezolano. Bien que lo plantee, porque aquí surge una pregunta: ¿cómo estaba Venezuela antes de que llegara esta nueva arremetida imperial? Bueno, Venezuela venía de un proceso democrático bien estable. Se hicieron las elecciones de gobernadores, se hicieron las elecciones de alcaldes, se hicieron las elecciones presidenciales. Participaron 3 candidatos de la oposición. Uno de ellos fue Henry Falcón, el otro fue un representante de la Iglesia Evangélica. Ellos participaron, tuvieron los resultados que les correspondían, pero ellos no hicieron no interpusieron ningún recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, ni ante la Sala Constitucional. Ellos reconocieron, a pesar de que no tuvieron la victoria, reconocieron que hubo un proceso electoral. Después, cuando viene la juramentación del presidente Nicolás Maduro ante el TCJ, porque es importante resaltar que se juramenta ante el TCJ porque la Asamblea Nacional está en desacato como consecuencia de un ilícito electoral que hubo en su momento, cuando el presidente Nicolás Maduro se juramenta... ¿No fue declarada en desacato recién? No. Eso se remonta al año 2017. Tiene desde el año 2017 en desacato, si el tiempo nos lo permitiera. Tres diputados del Estado Amazonas fueron identificados cometiendo delitos electorales. Esos delitos electorales fueron comprobados, se hizo la denuncia pertinente ante el órgano correspondiente. El Tribunal Supremo de Justicia da el dictamen donde exige que no se juramenten ni se instalen esos diputados. En violación a eso, el presidente de la Asamblea Nacional de ese momento, Henry Ramos Alú, los incorpora. Y en ese momento todo acto que genere de esa asamblea es ilícito, es ilegal, porque está en desacato. Entonces, esa Asamblea Nacional no puede juramentar al presidente de la República. La Constitución establece que en el caso de que el presidente de la República no pueda ser juramentado ante la Asamblea Nacional, se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia. Una vez se juramenta el presidente, empieza la agenda desestabilizadora. Empieza un sujeto fabricado por las corporaciones y de la seguridad, por ejemplo la CIA, como es Juan Guaidó, se autoproclama. Por Dios, esto es importante que el mundo lo sepa. Ese hombre no fue electo por el pueblo para ejercer funciones en la presidencia de la República. Se autoproclama en una plaza pública, asumiendo facultades presidenciales, y empieza a designar funcionarios diplomáticos. Díganme ustedes en qué país que se dice que hay dictadura, una persona, un loco como ese, se para en una plaza, se autoproclama presidente, empieza a designar representaciones diplomáticas porque cuenta con el reconocimiento de algunos jefes de Estado que, incumpliendo lo establecido en el derecho internacional público, hacen ese tipo de acciones. Todo eso es parte de una gran maniobra para desestabilizar a Venezuela, porque estamos superando la situación económica, vamos en un proceso de lucha, aunque ha sido muy difícil para poder superar las adversidades económicas, estamos en un proceso de estabilización política y no era conveniente para las transnacionales. Hay un libro de Atilio Borón, que es la geopolítica del imperio hacia América Latina, premio del pensamiento crítico del año 2012. Y en ese libro Atilio Borón explica muy claramente cuál iba a ser el papel de Estados Unidos en los próximos 15 años hacia el sur de América. Los recursos estratégicos que necesitan para el desarrollo del plan industrial están justamente en el sur de América. El plan proteccionista que desarrolla Donald Trump apunta a la reactivación de la estructura industrial interna, y para eso requieren energía, materia prima, requieren de mano de obra barata. O sea, que ellos no son autosustentables. Para nada, son dependientes. Ellos viven bajo el principio de su zona vital, visto de la geopolítica. La zona vital de Estados Unidos es Sudamérica, porque es la principal reserva de agua dulce, es la principal reserva de petróleo, es la principal reserva de recursos naturales. Entonces, para el plan proteccionista de Donald Trump, que está desarrollando de cara a poder regresar las industrias que están desarrollándose en India, en China y en otros países de la periferia, tiene como necesidad el acceso directo a recursos energéticos y a materia prima. Eso es realmente el propósito de Estados Unidos en estos momentos. Y ellos además lo han dicho sin ningún problema, ellos lo han reconocido públicamente. Bueno, Jorge, pudiéramos estar hablando durante toda la mañana sobre este tema tan rico, tan valioso, pero el tiempo prácticamente nos ha consumido, ¿no? Vamos entonces a marcar una pausa, no sin antes agradecerte muchísimo la presencia acá en los estudios de Caracas, Venezuela. Les recuerdo a la audiencia que tenemos puesta en redes una pregunta de consulta. Pese a varios intentos de Estados Unidos y sectores de oposición de socavar la moral combativa de los uniformados en Venezuela, la
FAM, o sea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, participa junto al pueblo y sus líderes en la Operación Militar Bicentenario de Angostura 2019. ¿Para qué? Una opción que ya marca más del 60%, preservar la paz nacional. Otra opción que tiene ya alrededor del 25%, combatir una amenaza externa. Y una tercera opción que marca el menor puntaje, 14% aproximadamente, son ejercicios rutinarios. Usted tiene la posibilidad de participar en esta reflexión en redes de nuestra agenda abierta. Jorge, una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Por la invitación. Hasta la próxima. Vamos a la pausa. En breve estamos de vuelta. Culmina hoy la 32ª cumbre de la Unión Africana en Etiopía, con la presencia de al menos 40 líderes africanos, además de representantes de organismos internacionales, para debatir la situación de los refugiados, repatriados y desplazados internos y la crisis económica en varias naciones del continente, bajo el lema El año de los refugiados, los retornados y de los desplazados internos. También se discutirá el actual proceso de reforma del organismo continental y se definirá un marco de implementación de las iniciativas futuras encabezadas por el bloque. El encuentro fue inaugurado por el presidente de Ruanda, quien hizo un homenaje a la unidad y libertad del continente. Nuestro objetivo es continuar construyendo una Unión Africana más fuerte y capaz, que pueda cumplir los pilares de la Agenda del 2063 y que represente mejor los intereses africanos en el escenario mundial. Tras esta reunión, el gobierno egipcio asume la presidencia de la Unión. Nuestro trabajo debe continuar mejorando la paz y la seguridad en África de una manera holística y sostenible que sea estratégica para nuestro continente. Y la diplomacia seguirá siendo una de nuestras principales prioridades en la Unión Africana. Y nos esforzaremos por mantener la cooperación de seguridad, la paz y la estabilidad a nivel regional y en todo el continente para que podamos responder las diversas necesidades de nuestro continente. Hoy, en Agenda Abierta, analizaremos los impactos y expectativas ante la nueva cumbre de la Unión Africana. Bueno, ese es nuestro segundo tema en la agenda abierta. Vamos a consultar nuestro primer portal. Lo vamos a ver aquí. Sputnik, lo tenemos. Egipto y Sudáfrica presidirán la Unión Africana 2019 y 2020. Addis Abeba, el actual presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, felicitó durante la cumbre de la Unión Africana a su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, quien fue elegido para encabezar ese organismo en 2020. La víspera, la presidencia de la Unión pasó de manos del jefe de Estado ruandés, Paul Kagame, a al-Sisi, que la presidirá durante 2019. Felicito con sinceridad a un hermano, el señor presidente de la República Sudafricana, con motivo de su elección en calidad de jefe de la Unión Africana para el año que viene, dijo el líder egipcio. El Sisi destacó que pese a los esfuerzos que se realizan para poner fin y localizar los conflictos en el continente, todavía queda un largo camino por andar para lograr un cese del fuego. Según el líder egipcio, ese proyecto prevé alcanzar para 2020 un armisticio general en África. Este domingo 10, en la capital de Etiopía, Addis Abeba, comenzó una cumbre de 2 días de los países que integran la Unión Africana. Creada en 1963, actualmente cuenta con 55 países miembros. Prensa Latina. ¿Qué dice el presidente de China, Xi Jinping? Resalta una creciente influencia de África en los asuntos globales. Ahí está, el presidente de China, Xi Jinping, resaltó hoy que bajo el liderazgo de la Unión Africana creció de forma estable la influencia de ese continente en asuntos globales al saludar la cumbre número 32 del bloque. En un mensaje de felicitaciones, el mandatario asiático calificó de significativo el proceso integracionista de esa zona y la concertación de posturas comunes ante temas de su interés. Aquí hay algo muy importante. Xi definió como exitosa la cumbre del Foro de Cooperación China-África que fue celebrada en septiembre pasado en esa capital y reafirmó su determinación de trabajar junto con la Unión Africana para ejecutar proyectos en el contexto, escuche bien, de la iniciativa La Franja, la Ruta.
Nuestra casa informativa también tiene información al respecto. Unos 25 millones de niños africanos sin educación durante 2018. La comisionada para Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la Unión Africana, Sarah Anjan Akbour, aseguró este martes que los conflictos y desastres en África han destruido a sus países, entre otras consecuencias, a 25 millones de niños, niñas y mujeres sin educación. Solo en 2018, dice este documento. Los conflictos en Sudán del Sur, Chad y Somalia son las principales causas en la disminución de las tasas de educación entre niños, adolescentes y jóvenes africanos, apuntó la comisionada. Más que informar en nuestra agenda abierta, le vamos a proponer a continuación ver algunos datos socioeconómicos sobre los países miembros de la Unión Africana para entender el contexto de esta cumbre. Datos socioeconómicos, reitero, fue creada en el año 63, como veíamos en una de las informaciones que repasábamos. Está compuesta la Unión Africana por 54 naciones, la población 1.200 millones de personas, el 60% de jóvenes forman parte de este conglomerado social. El PIB es 2,5 billones de dólares. Seguimos repasando, 5% de crecimiento económico anual entre 2000 y 2017. La sede de esta cumbre, también lo repetimos, es en Addis Abeba, la capital etíope. El 86% del presupuesto anual de la institución está financiado por países y organismos extranjeros. Vamos al análisis. En nuestro segundo tema de la agenda abierta nos acompaña el profesor Sergio Galeana, experto en temas africanos. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Vemos entonces que se está desarrollando esta cumbre número 32 de la Unión Africana. Hay un lema que, palabras más, palabras menos, tiene que ver con los refugiados. ¿Por qué es tan importante poner sobre el tapete en esta coyuntura el tema de los refugiados, profesor? Por varios motivos. En primer lugar, porque en los últimos años, tradicionalmente podemos pensar que África, el continente africano, fue un gran exportador de seres humanos, cosa que es una gran pérdida para los países africanos. Esto tiene que ver con, en muchos casos, conflictos internos, coyunturas internas que expulsan, como recién lo comentabas, jóvenes que no tienen educación, no tienen acceso a educación. Uno de los grandes problemas de la mayor parte de los países africanos es la creación del empleo. Las tasas de desempleo son muy altas y afectan especialmente a los más jóvenes, que son los que emigran, y esto, desde el punto de vista de la propia incluso cohesión social de los países africanos, la emigración es un problema. Ahora bien, en general estas condiciones que tienen que ver con las formas de inserción de los países africanos en el mercado mundial, alientan permanentemente esa emigración hacia fundamentalmente Europa, en menor medida Canadá, los Estados Unidos, pero las políticas, las no políticas de recepción de inmigrantes africanos, tanto en Europa como en Canadá y en los Estados Unidos, pero fundamentalmente en Europa, vuelve esa travesía, esa emigración como una empresa extremadamente riesgosa, peligrosa, en la cual prácticamente no hay organismos internacionales que se encarguen de velar por la seguridad de esos migrantes, ¿no? Si entendemos que la migración es un derecho humano, claramente los países europeos no de ninguna manera garantizan ese derecho, no solamente el tema de la estadía de esos inmigrantes en busca de un mejor futuro en Europa, sino ni siquiera las propias condiciones en las cuales llegan gracias a las redes de tráfico ilegal, que en muchos casos desde los mismos países centrales se generan para de alguna manera captar y movilizar esa mano de obra para trabajos insalubres, para redes de trata, prostitución. Efectivamente es un gran tema para el continente y enhorabuena que sea un objetivo de política continental, porque creo que la única forma de poder resolver o atender estos problemas es encararlo no país por país, viendo cómo emigran o cuáles son las condiciones, sino en términos continentales, para poder plantear una serie de reclamos o incluso opciones con fundamentalmente la Unión Europea.
Incluso pudiéramos hablar de que esto es un tema transcontinental, profesor, y estoy en sintonía con las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien participando en esta cumbre decía, a pesar de los desafíos económicos, sociales y políticos del continente, los gobiernos y las personas africanas han mantenido las fronteras, las puertas y los corazones abiertos a millones de personas necesitadas, pero el mundo no ha sido recíproco con África. ¿Qué opina usted? Bueno, claramente es una realidad, ¿no? Nosotros vemos, bueno, lamentablemente ya las noticias sobre los refugiados africanos rescatados, o incluso los cuerpos de los fallecidos rescatados en el Mediterráneo, son moneda corriente y hoy ya no generan ni siquiera indignación en gran parte del público europeo. Pero realmente hay una suerte de naturalización, de insensibilidad respecto de cómo se trata a estos inmigrantes, que básicamente lo que hace es correr este tema de la agenda de los principales países del mundo, cosa que viola un derecho humano fundamental. Por eso vuelvo a decir, me parece que es fundamental volver a colocar este tema en el centro de la agenda y poner el problema de la migración y los derechos de los migrantes en el centro de la agenda del derecho internacional. Resulta igualmente interesante, profesor, como uno de los líderes no africanos primeros en reaccionar una vez que comenzó esta cumbre 32 de la Unión Africana fue el presidente de China, Xi Jinping, nada más y nada menos. Estábamos revisando el portal Prensa Latina con sus declaraciones. Él planteaba incluso mantener las coordinaciones a fin de implementar la Agenda 2063 de África, las estrategias de desarrollo de las naciones del continente y la construcción de una comunidad de futuro compartido. Esa última palabra es extremadamente medular, ¿no? ¿Por qué mira China al África? Bueno, la relación entre China y África es una relación que desde el comienzo del siglo XXI creció exponencialmente. Pero creció no solamente en términos económicos sino o comerciales, sino en términos mucho más amplios, de relaciones económicas, culturales, de formación de recursos humanos. En el año 2018, por primera vez, se registraron más estudiantes africanos en universidades chinas que en universidades europeas, ¿no? Este es un dato que es muy interesante porque tiene que ver con programas de becas del gobierno chino, que lo que hace es promover la formación de recursos humanos calificados para que después regresen a sus países de origen y alienten al crecimiento económico y social de sus países de origen. En el caso de China, lo que podemos ver es que hay una alianza que uno podría decir a esta altura del partido, que es una alianza estratégica. Ya es sabido que China necesita recursos estratégicos que posee el continente, petróleo, materias primas, pero también hay una apuesta muy fuerte por parte de China por la inversión en infraestructura, por ejemplo en la rehabilitación de vías férreas, en el establecimiento, la rehabilitación de puertos. Creo que es un tema que genera muchísima discusión, la relación entre China y África, sobre todo porque tanto Estados Unidos como la Unión Europea son muy críticos de esa relación, básicamente porque, a mi entender, lo que genera es una nueva oportunidad para los africanos para poder romper, o por lo menos desafiar, la hegemonía del Atlántico Norte en las relaciones comerciales y económicas respecto de África. Ahí la posición de China es una posición que, si bien claro que China tiene sus propios intereses en África, creo que es una relación que en el futuro puede dar enormes beneficios para ambas partes. No solo para el poderoso, en este caso sería China, sino también para los propios países africanos. Una última reflexión que voy a pedirle, profesor, antes de cerrar este análisis, se relaciona con esa zona de libre comercio que está también sobre la agenda con 44 países, que podría ser, digamos, si no la mayor, una de las mayores zonas económicas de libre comercio del mundo, de crearse en el contexto de esta cumbre de la Unión Africana. ¿Cómo la mira usted? Creo que es la apuesta por lo menos desde el año 1980. Incluso la idea de un mercado común está en el Acta Fundacional de 1963. El gran problema es que, producto de la herencia colonial, las economías africanas en general no están integradas, sino que, producto de la herencia colonial, estaban integradas cada economía colonial a la antigua metrópoli.
y es la herencia de lo que podemos llamar una suerte de dependencia respecto al mundo europeo. Por eso, en general, producen las economías africanas más o menos lo mismo, productos primarios con poca elaboración, ¿sí?, e importan productos manufacturados. En ese contexto, el desafío es cómo poder crear no solamente una zona de libre comercio, sino poder crear básicamente las condiciones para un desarrollo autónomo y sustentable dentro del propio continente. Creo que ese es el gran desafío y uno podría ver, es el camino hacia donde, por lo menos en cierto sentido, la búsqueda de nuevas alianzas con China o alianzas con otros países que no tienden a replicar ese patrón de esquema económico neocolonial, pueden abrir un nuevo escenario, un nuevo futuro para las economías africanas. Profesor Sergio, 1.000.000 de gracias por sus reflexiones para Telesur. Hasta pronto. Bueno, hasta pronto, muchas gracias. Sergio Galeana, especialista en historia de África, nos hacía todo un panorama sobre el cual se está desarrollando esta cumbre número 32 de la Unión Africana. Recuerde usted que en redes tenemos también una pregunta relacionada con este tema. ¿Debe el mundo mirar al África y velar por el desarrollo integral de sus naciones y sus pueblos? Una primera opción decía sí, porque es una deuda histórica. Esa es la que tiene mayor puntaje. La segunda, sí, son siglos de explotación a los que se ha sometido este continente. Y la tercera, que es la que menos puntuación tiene, dice no, África, o en África todo está bien. Realmente ahí falta una preposición, pero se entendió la idea. Muchísimas gracias también a usted por estar participando, por estar interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a pasar a otro de los temas que teníamos programados para la jornada de hoy en nuestra agenda abierta. Aquí está. Millones de iraníes salieron este lunes a las calles con la intención de conmemorar el aniversario número 40 de la victoria de la Revolución Islámica de Irán, el 11 de febrero de 1979. El hecho representó un hito para la nación y el Medio Oriente de procurar el término de la monarquía dictatorial de Mohammad Reza Pahlavi, apoyada por Estados Unidos, y se estableció un sistema republicano independiente basado en las leyes del Islam. En Teherán se realizan diferentes marchas que tendrán como destino la Plaza Azadi en la capital. Del mismo modo, el pueblo iraní realiza una gran movilización de al menos 4.000 regiones del territorio, ofreciendo su respaldo al líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo en 40 años de revolución islámica la nación persa ha podido desarrollar independencia y desarrollo social como mecanismo de defensa ante las amenazas del imperio estadounidense, quien pretende, con sanciones financieras y bloqueo económico, generar desestabilización política. Vamos a revisar portales que también se hacen eco de esta celebración. Russia Today, el centro de Teherán se llena para conmemorar el aniversario 40 de la Revolución Islámica. Ese es el título. Estas manifestaciones, a las cuales se espera la afluencia de miles de personas en la capital, conmemoran el 11 de febrero de 1979, cuando los partidarios del ayatolá Khomeini derrocaron a Mohammad Reza Pahlavi, el Shah de Irán, que gozaba del respaldo de Estados Unidos. El evento de este lunes es la culminación de los actos oficiales celebrados bajo el nombre del Amanecer de 10 días, en recuerdo del periodo entre el 1 de febrero y el 11 de febrero de 1979, cuando el líder de la revolución, el ayatolá Khomeini, regresó del exilio y derrocó a la monarquía. Tenemos otro más, Hispan TV, vamos a ver qué dice. Iraníes muestran unidad en el aniversario 40 de la Revolución Islámica. Aquí está el cuerpo de la información con las manifestaciones. Los iraníes tratan de mostrar su unidad frente a los enemigos del país y su apoyo incondicional a los ideales de la Revolución Islámica. En algunas partes del país la celebración comenzó la noche del domingo con fuegos artificiales y con gritos del Dios es grande. Las marchas del 11 de febrero son la culminación de un periodo de 10 días de fiestas nacionales llamado Década del Alba. El 1 de febrero de 1979, el imán Khomeini, reitera esta televisora, regresó a Teherán de su exilio. 10 días después, el régimen monárquico fue derrocado, para que tenga entonces el contexto. El líder de Hezbollah
También puntualizaba Seyed Hassan Nasrallah respecto a esta conmemoración. El gran pueblo de Irán es el principal artífice de la revolución islámica y el aniversario de la victoria de la revolución es el Día de Irán y de todos los iraníes. Tenemos otra reacción. Kambiz Sheikh Hassan, el embajador de Irán en Cuba, señalaba hoy con un notable desarrollo en la política, en la defensa, las ciencias y la tecnología, se ha convertido en un país estable y poderoso que lo sitúa en primer lugar en la región del Asia Central. Rolando Segura, nuestro enviado especial a Teherán, nos tiene información al respecto. Saludos, Rolando, adelante. Saludos, Rey, desde Teherán. Aquí ya culminó esta marcha por el 40 aniversario de la Revolución Islámica, una actividad que culminó con las palabras del presidente de la República Islámica de Irán, Hassan Rouhani. Sin embargo, una vez terminada esta reunión, como puedes apreciar todavía, miles de personas transitan por esta emblemática calle de Teherán que conduce a la Plaza Azad y la Plaza de la Libertad. En su alocución, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, enfatizó el deseo de independencia, de soberanía de la nación, de esta nación islámica y la voluntad de continuar enfrentando las sanciones de Estados Unidos. Recordemos que este 40 aniversario de la Revolución Islámica coincide en esta oportunidad nuevamente con una escalada de las tensiones con Estados Unidos, quien se ha retirado del acuerdo nuclear con Irán y ha amenazado a la actual administración estadounidense con nuevas sanciones contra este país, que a pesar de esas sanciones mantiene su voluntad de resistencia y se apunta, se anota en los primeros lugares en diferentes sectores del arte, la cultura y la ciencia, dando sustentabilidad al proyecto de la Revolución Islámica. Muchísimas gracias, Rolando, por la información. Rolando Segura, nuestro enviado especial a Teherán. Y llega el momento de los deportes con el Yuki. Yuki, cuéntame cómo quedó la cosa. Buen día, Rey, buen día a todos. ¿Cómo estás? Con esa serie. Ay, caramba, ay, caramba. Ajá. Bueno, hay toda una situación, Rey, una discusión porque justamente Panamá quedó campeón de la Serie del Caribe. Obviamente, no sorpresa quizás, pero sí impacta en el mundo del béisbol esta noticia, por supuesto, ante los leñadores de las Tunas de Cuba. Así que, bueno, Panamá allí se está alzando como un gran favorito para lo que pudiera ser. Esperemos que ya no un país invitado, y justamente con eso es lo que voy a comentar, sino ya forme parte de la Confederación Caribeña del Béisbol. Y sin embargo hay una información, Rey, hay toda una polémica porque Panamá, según estoy leyendo en distintas informaciones y portales, no estaba al tanto de que no recibiría el premio en metálico en este caso. Imagínese usted. Sí, terrible, ¿no? Por ser país invitado y no de la Confederación. Hay que aclarar esta situación, por supuesto, en nuestras distintas emisiones estaremos reseñando. O sea, no estaba previsto entonces que un país invitado ganara. Ganara y además recibiera el premio, ¿no? Y además recibiera el premio que le corresponde. Que le corresponde a los Toros de Herrera desde el año 1950, más o menos. Panamá no ganaba una Serie del Caribe. Estamos hablando de más de un centenario, en este caso, de esta serie. Bueno, adelante con tu segmento. Vamos a comenzar en este caso hablando de fútbol, porque también hay un certamen importante de qué hablar, el Sudamericano Sub-20. Y es que con doblete del delantero Leonardo Campana y otro gol de Daniel Segura, la selección Sub-20 de Ecuador se alzó campeón este domingo, justamente en este Sudamericano de la categoría en Chile. Jorge Célico, entrenador argentino, hizo historia al alcanzar el primer título de esta categoría para Ecuador, perdiendo solo 2 partidos, ambos ante Uruguay, uno en fase de grupos y el otro en el hexagonal final. Ecuador, Argentina y Uruguay aseguraron su participación ya en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, puesto que uno de los cupos ya lo tenía asegurado Perú, por supuesto, por ser país organizador. Además, los campeones junto a Argentina, Uruguay y Colombia serán los representantes de la Conmebol para la cita mundial Sub-20 en Polonia, que se realizará del 23 de mayo al 15 de junio.
Y ahora sí vamos con la Serie del Caribe. Ayer el equipo Toros de Herrera dio la gran sorpresa del año al titularse campeón de este certamen disputado en su país, en Panamá. El elenco canalero que recibió aceleradamente esta sede, volviendo precipitadamente tras ser cancelada originalmente en Venezuela, donde los Cardenales de Lara se preparaban para recibirla en Barquisimeto. Los astados llegaron a la gran final ante la representación de Cuba, los Leñadores de las Tunas también, otro de los grandes favoritos, equipo invitado, pese a ser ambos países miembros originales de la Serie del Caribe. Los Toros vencieron 3-1 con una gran actuación del picheo abridor, en este caso de Harold Arao, del picheo panameño, quien fue respaldado por la ofensiva de Alex Córdoba, quien remolcó una carrera y anotó otra. De esta manera, Panamá alza su segundo trofeo en la historia de la Serie del Caribe en su gran regreso tras 59 años de ausencia, y es primera vez que se titula en casa. Las otras 4 veces que fueron sedes las habían ganado equipos de Cuba. Precisamente se sacaron la espinita y los panameños. Bien por los panameños también, es bueno que... Y bien por los cubanos también. Bien por los cubanos, finalistas también allí. Exacto. Importante. Bueno, fíjate, ya habían llegado 4 veces, pero era Cuba siempre quien lograba quitarle el título a Panamá en este caso, Rey. Bueno, así somos los cubanos de solidarios. Está bien, esta vez no, mentira, sí se lo merecen los muchachos. Muchísimas gracias, Yuki. Gracias. Vamos entonces a poner el punto final a esta edición de lunes de la Agenda Abierta. Usted se mantiene con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, que tiene muchísimo que contarle hoy.